Buenas noches a todos, mucho gusto. Mi nombre es Orlando Lamadrid, soy médico de enlace científico del Valentec Pharma y esta noche los voy a estar acompañando como moderador en este evento en el que vamos a estar hablando un poco de ese abordaje terapéutico y diagnóstico de esos pacientes con hiperamonemia. Nos va a estar acompañando el día de hoy el doctor Hugo Andrés Telles, neuropediatra egresado de la Universidad Nacional. Entonces estaremos muy atentos a cualquier pregunta que tengan para darle respuesta al final de la charla y muchísimas gracias y espero que sea de su total agrado este evento. Bueno, entonces, buenas noches a todos. Como ya me presentó Orlando, mi nombre es Juan Andrés Telles, yo soy neuropediatra de la Universidad Nacional de Colombia, también soy médico egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Y pues en la noche de hoy vamos a hablar del manejo de las hiperamonemias y cómo no morir de nervios al tratar de abordarlas, de acercarnos a ellas. Es un tema bastante complejo porque hace parte de ese espectro de mitos urbanos del que casi todos hemos oído hablar, pero nadie está seguro que existan, que son los errores innatos del metabolismo y en general las enfermedades huérfanas. Lo que quiero hoy es que nos demos cuenta que es algo tangible, algo que no nos tiene que asustar y que no nos va a matar al intentar acercarnos a ellos. Entonces, primero les quiero contar mi conflicto de interés, mi principal conflicto de interés esta noche, que es que Valentec Pharma es quienes financian y patrocinan el espacio en el que estamos. Sin embargo, ni el contenido ni las fuentes bibliográficas tienen ningún tipo de intervención por la farmacéutica. Tengo total libertad sobre el contenido de la diapositiva y me hago totalmente responsable de lo que dice. Ahora sí, entonces vamos a arrancar con una frase, una reflexión. Y es que en general, eso es un resumen de un congreso de poesía para médicos que dice, de los médicos y el personal de la salud, por norma general, esperamos que sean científicos objetivos y desapasionados, al tiempo que se tiende a ver a los pacientes como cargados o débiles, distraídos o distraídos de muchas formas por la experiencia de su enfermedad. Entonces, ¿por qué deberían estas personas interesarse en la poesía? Y pues casi siempre tenemos a encontrar respuestas muy académicas y muy cotidianas laboralmente. Entonces, la mayoría de las personas tienden a responder que nuestro deber como médicos, sobre todo cuando tratemos enfermedades graves o enfermedades huérfanas, está en dar malas noticias o en dar noticias que pueden alterar las condiciones de vida de los pacientes. Y la poesía nos enseña a hablar mejor, a entender mejor las emociones de los otros. Otros muchos les dirán que afrontar el miedo que nos da el conflicto con nuestros pacientes y construir una narrativa propia desde la poesía, desde un discurso emotivo, nos va a dar mejores herramientas. Sin embargo, yo sinceramente les voy a contar que tengo una razón menos trascendental y es este tipo, que es mucho más trascendental para la historia de la humanidad, pero un poquito menos cotidiano para nosotros. Es un tipo que su biógrafo lo tachó de adicto al alcohol y los estupefacientes. Sin embargo, para la gran mayoría de los especialistas en su historia, Edgar Allan Poe, el gran poeta norteamericano y fundador del suspenso, realmente lo que tenía era una gran adicción al alcohol, pero una terrible intolerancia que hacía que el sórdido ambiente de los bares y además la mínima ingesta de alcohol lo llevaran a unos estados totalmente desagradables y casi de psicosis. Incluso su muerte está rodeada de un extraño y casi literario suceso en el cual él, justo después de comprometerse en matrimonio, cometió un viaje de negocios en torno a una publicación que iba a hacer, se perdió y cuando apareció 3 días después estaba borracho, psicótico, mencionando a una persona que era un personaje ficticio de uno de sus cuentos y que constantemente lo tachaba de alguna agresión que nadie entendía. Estuvo deshidratado y en un estado de psicosis hasta que pocos días después murió de lo que en los medios de comunicación de su época denominaron una congestión cerebral. Mucho tiempo se ha especulado que Edgar Allan Poe quizás fue víctima de uno de sus propios personajes o de un cuento propio. Sin embargo, una teoría más reciente nos dice que los síntomas que Edgar Allan Poe presentó
y que les voy a resaltar acá, que pueden ver en esta diapositiva, eran compatibles con una hepatopatía crónica, con unos signos de cirrosis, intolerancia al alcohol, con unos signos psiquiátricos y neurológicos recurrentes que progresivamente fueron evolucionando una encefalopatía y que además tenían un desencadenante muy claro, que era el alcohol, una sustancia hepatotóxica. Cosas que hoy día sabemos son un rasgo común de los trastornos del ciclo de la urea de presentación tardía y que son la principal forma en la que vemos los trastornos del ciclo de la urea en la adolescencia y en los pacientes adultos. Y pues básicamente yo les digo, ¿por qué debería interesarnos la poesía? Porque a veces la poesía nos permite encontrar un amonio delator dentro de nuestra vida cotidiana como médicos y pensar más allá de simplemente algoritmos diagnósticos. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a hablar del tema que nos convoca esta noche. ¿De dónde sale el amonio? Pues el amonio es un subproducto del metabolismo que es, a grandes rasgos, una relación de procesos anabólicos y catabólicos que básicamente quieren decir construcción y destrucción de moléculas químicas y relaciones intermedias que se consideran anfibólicas, que significa van para un lado y van para el otro al mismo tiempo. Pero estas reacciones químicas pueden desviarse, no es lo común, porque lo común es que estén equilibradas, aunque no estáticas. Pero algunas cosas, como por ejemplo un déficit de sustrato, o sea, la causa más prevalente en nuestro país, que es la desnutrición, pero también déficit enzimáticos, anomalías hormonales, efectos de fármacos, de toxinas, de inflamación, ya acabamos de ver el caso de Edgar Allan Poe, pueden inhibir puntos críticos de esos procesos y causar estados patológicos. Y en esos estados patológicos es que entramos a hablar de los errores innatos del metabolismo, que tienen un sustrato fisiopatológico en ese metabolismo, pero también tienen una forma de presentarse y una causa genética que podemos abordar, estudiar y nos permite entenderlos. Es importante que son altamente penetrantes y tienen una herencia frecuentemente autosómica recesiva, pero también los podemos ver autosómicos dominantes ligados al X y ligados al genoma mitocondrial, tanto al mitocondrial como al genoma autosómico de expresión mitocondrial. Y en general, pues son enfermedades raras, por eso les tenemos miedo, porque son enfermedades de las que hablamos de 1 a 2 casos por 10.000 nacidos vivos en su caso más frecuente, pero que cuando las sumamos todas y nos acercamos a todas como un único proceso, vamos a encontrar que son la tercera causa de mortalidad más frecuente en pediatría, con un caso por cada 700 800 nacidos vivos. Eso es muy frecuente, eso es más frecuente que las convulsiones. Y podemos tener que hay clasificaciones clínicas. Bueno, aclaro, que las convulsiones en los neonatos, no que las convulsiones como un todo, porque las convulsiones como un todo tienen 8% de prevalencia global, para que después no me quemen mis colegas. La clasificación clínica es muy importante para que la abordemos. Y yo les voy a dar una de tantas porque hay muchísimas y según el punto de vista en el que nos paremos, la cambian cada cierto tiempo y son francamente difíciles de entender cuando uno no se dedica exclusivamente a eso. Entonces es muy fácil de entender. Vamos a hablar que hay unos procesos en los cuales producimos, remodelamos, reciclamos, creamos y destruimos moléculas complejas para producir otras cosas. Y en ese proceso intermedio se producen sustancias que tienen efecto dañino, tóxicos, y tienen un fenotipo de intoxicación porque cuando se dañan esos procesos críticos empiezan a acumularse en el cuerpo. Y es el grupo 1, falla de metabolismo intermedio o molécula pequeña. Tenemos un segundo grupo donde lo que tenemos son órganos de alta demanda energética que están en una falla continua y que algunos eventos críticos pueden empeorar la condición del paciente. Y en ese caso tenemos un fenotipo de falla energética. Y es importante tener en cuenta que tenemos una falla continua que puede empeorar. Falla continua. Y finalmente tenemos un grupo que son grandes, que podrían dividirse en más partes y que son síntomas continuos, progresivos, independientes, que pueden o no, y frecuentemente no tienen un desencadenante, y que incluso pueden afectar no solo funciones, sino formas de los órganos. Y a eso lo llamamos el grupo de metabolismo de moléculas complejas, o también hay algunas de esas que es lo que se llama enfermedades de depósito. Hoy vamos a hablar de la clase 1, que es el metabolismo intermedio,
porque nos produce un tóxico, que es el amonio. Vamos por ahí. ¿Qué hago con esto? Entonces, esto es para decirles que siempre hay un grupo de pacientes de sospecha clínica. Y en pediatría, básicamente, la sospecha clínica es cualquier cosa que no tenga explicación por una causa más frecuente. Y esa sospecha clínica, vamos a buscarle un fenotipo, y hoy vamos a hablar de cómo se ven las hiperamonemias. Vamos a tomar un perfil bioquímico que nos ayude a orientarnos diagnósticamente para poder determinar una etiología frecuente y posible y hacer un diagnóstico para poder hacer lo que todos queremos, que es ayudar a nuestro paciente, darle un tratamiento. Entonces, el malo del paseo de nuestra historia es el amonio, una molécula que lo que hace es portar nitrógeno. Y lo que hace ese nitrógeno es ser un punto, una carga, un sustrato dentro de otras reacciones químicas, principalmente el metabolismo de los aminoácidos, y finalmente ese amonio que llega a ese nitrógeno que llega a ese amonio es una sustancia de desecho que va a ir a ser parte de la producción de la urea. Por eso se llaman ciclo de la urea. Pero tiene dos cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera es un proceso que consume energía y que ocurre en algunas partes del organismo, principalmente en el hígado. Y por otro lado, es un proceso que ocurre en dos de los compartimentos celulares. Entonces, no es un proceso difuso y que ocurre simultáneo, sino que ya tenemos que entrar a pensar que la bioquímica de esos espacios nos va a contar qué está pasando. Y ahí es el punto donde casi siempre uno se asusta, empieza a correr en círculos y ya no sabe qué hacer porque empiezan a aparecer muchas cosas que uno cree que tiene que saberse de memoria. Y realmente no. Entonces, ¿qué si quiero que nos sepamos de memoria? Estos valores de referencia. Amonio, en unidades de micromoles por litro, valores de referencia de 50 a 85. Y nitrógeno no amoníaco, 75 milimoles por decilitro. Usualmente uno puede encontrar que los laboratorios le mandan otras unidades. Más allá que simplemente tener de punto de referencia las unidades del laboratorio, uno busca en Google convertir amonio micromoles litro y ya tiene una tabla para que uno solo se tenga que aprender un valor de referencia. Entonces, ¿qué pasa cuando estos puntos intermedios del metabolismo del amonio fallan? Vamos a tener acumulación de amonio que nos va a volver urea y que va a entrar a ser tóxico. Y va a ser tóxico principalmente para un tejido que es el que más me compete a mí, aunque me competen muchos, que es el cerebro. Y el cerebro en desarrollo es muy frágil y muy susceptible a estas lesiones. ¿Qué va a producir el amonio? Vamos a tener que el amonio va a interferir vías metabólicas energéticas porque está involucrado en puntos intermedios, pero también va a generar un efecto osmótico y un efecto de alteración de las cargas eléctricas y de alteración de canales receptores de neurotransmisores, que en últimas lo que van a producir son un fenómeno de disfunción por edema neurogénico y edema de la glía, pero finalmente activación de procesos de apoptosis celular. Y en los dos espacios vamos a tener una disfunción cerebral significativa, porque si hay edema, rápidamente progresamos a una hipertensión intracraneal y progresamos a una disfunción de algunas regiones, entre ellas la más grave, los centros respiratorios. Pero si hay apoptosis cerebral, si hay apoptosis del tejido cerebral, porque logramos controlar el proceso antes de que hubiera un edema significativo que llevara al paciente a la muerte, igual esas neuronas van a quedar disfuncionales y esa glía va a quedar disfuncional y vamos a perder masa encefálica. Y entonces vamos a empezar a ver que el espectro de presentación de las hiperamonemias va desde manifestaciones de la atrofia cortical progresiva y lenta en el tiempo, como el caso de un paciente que se va volviendo, se va deteriorando cognitivamente, con manifestaciones anatómicas, como pueden ser la dilatación ventricular, la desmielinización, con manifestaciones clínicas como alteraciones cognitivas, crisis epilépticas, alteraciones motoras, hasta un fenómeno muy grave de deterioro significativo agudo y muerte de un paciente. Y pues básicamente se puede ver casi como cualquier déficit neurológico con alteración de conciencia, con crisis, con déficit focales, con alteración de la función hepática, con trastorno de la coagulación, con falla multiorgánica, básicamente podemos ver un paciente en sepsis. Y con el tiempo, pues vamos a, de nuevo, digamos que mi memotecnia hoy sería, piensen en el caso que les conté ahorita de Edgar Allan Poe,
paciente que va presentando síntomas progresivos, insidiosos, difíciles de explicar por una sola causa, que a veces son mixtos, que a veces se deterioran, que a veces están un poquito más controlados, que en general tienen compromiso neuropsiquiátrico y frecuentemente compromiso gastrointestinal o compromiso nutricional. Ya tenemos fenotipo clínico. Ahora, pues tenemos que hablar de la clínica, de la biología. Y entonces, pues antes de hablar de la bioquímica, vamos a hablar de cómo se llega a ese proceso fisiopatológico. Tenemos de nuevo nuestro ciclo de la urea, en el que tenemos unos procesos en la mitocondria, que son los procesos que dan inicio al ciclo. Es el switch de start del ciclo. Y básicamente es la inclusión del glutamato al ciclo de la urea y del amonio. Y eso se da por una enzima que es la N-acetilglutamato sintetasa, que vamos a referirnos a ella, pues se llama así, pero vamos a referirnos como el iniciador del ciclo. Y ustedes quédense con que ahí inicia el ciclo. Vamos a ver que hay unos puntos intermedios críticos. Entonces hay un punto donde ese glutamato y ese nitrógeno que entraron al ciclo por el estarte van a salir al citoplasma y van a hacerlo a través de la citrulina. Y para poder llegar a ese punto, entonces tenemos dos punticos ahí más o menos críticos, que son la carbamoil-fosfato sintasa y la ornitina transcarbamilasa. Entonces, en ese punto ya todos estamos asustados, no me pongan atención, solo tengan en cuenta que hay un punto que arranca y es en la mitocondria, hay un punto que pasa de la mitocondria al citoplasma, hay un ciclo en el citoplasma donde algunos aminoácidos ligados a, donde algunos aminoácidos son importantes y donde va a haber cambios de aminoácidos, y finalmente cuando tenemos arginina, esa arginina va a dar paso a la ornitina y vuelve a la mitocondria. O sea, arranca en la mitocondria, da la vuelta por fuera y vuelve y entra. Hasta ahí quiero que se quede. Entonces, ¿qué puede producirme un daño, un deterioro en este ciclo? Entonces tenemos que puede haber un aporte del nitrógeno o puede haber un aporte del nitrógeno al ciclo o puede haber algo que me presione energéticamente a ese tejido para que falle, pero que eso venga de afuera. Entonces podemos tener, vamos a hablar de causas neonatales, una cardiopatía congénita. Podemos hablar de causas farmacológicas, un ácido valproico en un recién nacido. Podemos hablar de unas causas mixtas, darle ácido acetilsalicílico a un paciente con varicela y llevarle un síndrome de Reye. Podemos tener fenómenos secundarios a una infección aguda, a un estado de sepsis aguda. En general lo que van a generar es un aumento del aporte de desechos nitrogenados y una falla energética. A esas las llamamos adquiridas. Sin embargo, todas esas mismas causas adquiridas tenemos que saber que pueden provocar una hiperamonemia en un paciente que tenga una causa genética, una predisposición genética, y generar que veamos el primer episodio en un paciente que antes no tenía síntomas, pero tiene una enfermedad importante aguda. El segundo grupo, vamos a hablar de enfermedades genéticas, de errores innatos del metabolismo, pero que no son del ciclo de la urea. Hay un grupo de enfermedades que pueden alterar puntos intermedios del metabolismo citoplasmático, como podrían ser las acidosis metabólicas, las acidemias metabólicas orgánicas, las acidemias orgánicas. Podemos tener enfermedades que afecten el metabolismo mitocondrial y generen una disfunción de la mitocondria, y podemos tener enfermedades cuyas manifestaciones incluyan la enfermedad del hígado, como por ejemplo una tirosinemia, en la cual indirectamente vamos a tener alterado este laboratorio químico, y esas las llamamos secundarias a otros errores innatos. Y finalmente, tenemos todas las enfermedades donde estas enzimas del ciclo de la urea se ven alteradas y producen una hiperamonemia secundaria a ese ciclo de la urea. Y lo importante de saber esto es que cuando pidamos unos estudios, que casi que son una receta de cocina para la hiperamonemia, podemos pararnos en uno de los dos escenarios, y además de pararnos en uno de los dos escenarios, vamos a poder tener un criterio para interpretar los estudios y decir, creo que mi problema está en este organelo celular. Y ya entonces vamos perdiéndole el miedo, espero yo, a abordar estas enfermedades. Entonces, tenemos un perfil bioquímico básico. ¿Cuál? Entonces, lo primero que tenemos que tener es unas muestras de orina. Y casi cualquier paciente que tenga una enfermedad grave, que no tenemos un diagnóstico claro, o incluso cuando lo tenemos, deberíamos tomarle un grupo de estudios pensando en enfermedades metabólicas. En este caso, ¿cuál es el más importante? El amonio.
estamos hablando de hiperammonemias. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que debemos tomar una muestra de orina, debemos tomar además del amonio un hemograma, unos electrolitos, unos gases sanguíneos que nos sirven para estos casos puntuales, gases venosos, pero si lo tenemos en la UCI le podemos tomar unos gases arteriales, están bien. Transaminasas y medidas para evaluar la función hepática, la coagulación, formas indirectas o directas de medir el metabolismo mitocondrial, que es la medición del lactato, y cuando es pertinente la relación con el piruvato. Cuerpos cetónicos, aunque generalmente en nuestro medio es más fácil tomar un uroanálisis y mirar las cetonas en orina, que es un buen referente. Y según la condición de nuestros pacientes, es posible que también hayamos hecho estudios de función lumbar, radiografía de tórax, función cardiológica, imágenes del corazón, imágenes del abdomen, que pueden aportarnos en unos diferenciales. Con esos estudios, lo que vamos a entrar es a hablar ya del enfoque puntual de estos trastornos. Ya tenemos un estudio que me dice que tiene hiperammonemia, que tengo que pensar en un error innato del metabolismo, y casi que el resto de esta charla va a estar basada en estas guías de 2019, porque quiero que las desglosemos en esta charla y que ustedes sepan que existen para que cuando tengan un paciente puedan aproximarse a ellas rápidamente y tomar decisiones rápidas y con un soporte literario serio, porque a veces a uno también le da miedo decir, bueno, pero este artículo, ¿quién lo escribió? Yo no sé del tema, no tengo el tiempo para leerlo. Vamos a desglosar las guías, y estas guías son lo que debemos tener a mano. ¿Qué nos dicen? Bueno, nos dicen que básicamente tenemos dos grupos. Tenemos lo que son alteraciones del ciclo de la urea, hiperammonemias por el ciclo de la urea y hiperammonemias que vienen de cualquier otra cosa. Y de cualquier otra cosa, entonces las tenemos por orden, como diría yo, de lo que primero uno piensa. Entonces tenemos acidurías orgánicas, enfermedades mitocondriales y alteraciones del metabolismo intermedio que tienen, entre otras, afectación del ciclo de la urea. Dejémoslo en ese grupo grande porque no voy a entrar a hablar de detalles. Entonces, primer punto, hay enfermedades del ciclo de la urea, hiperammonemias primarias o otros errores innatos, hiperammonemias secundarias. ¿Qué hago con los resultados? Entonces dijimos que hay una sospecha clínica, cualquier gato al que no le tengo una confirmación de un diagnóstico ante una entidad clara o probablemente difusa, con un fenotipo que puede ser casi cualquier cosa, con un perfil bioquímico que predomina la hiperammonemia con otras cosas, y que voy a entrar a pensar cuáles son mis causas más frecuentes, porque ya vamos a ver un poquito más adelante, basados de nuevo en esta guía. Entonces quiero que tengamos claro que esta es una charla en la que vamos a desglosar la guía para que ustedes después puedan usarla con mucha confianza. Y vamos a pensar cuáles son las etiologías más frecuentes, cómo se identifican sobre este perfil bioquímico básico para pensar en tratamientos puntuales. Entonces vamos a hablar de los métodos diagnósticos. Entonces, si vemos acá, tenemos que básicamente el primer punto de determinación de la hiperammonemia es, tenemos amonio. El segundo punto va a venir con una medición de aminoácidos en suero, y tienen que ser en suero. A veces tendemos a cometer el error de pedir algunos estudios que no sabemos qué vamos a usar. En hiperammonemias vamos a pedir aminoácidos en suero, no en líquido cefalorraquídeo, porque en este contexto puntual no nos va a aportar algunas cosas, o sea, aportas en otras entidades, y no en orina. Primero, en suero. Y lo que vamos a mirar es el comportamiento de la glutamina. Y según la alteración que encontramos en el comportamiento de la glutamina, vamos a pensar en trastornos primarios del ciclo de la urea, o vamos a pensar en trastornos secundarios. ¿Qué es lo segundo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar citrulina y vamos a evaluar ácido urótico en orina, y vamos a evaluar un perfil de ácidos orgánicos en orina. Y con eso nos vamos a parar en dos escenarios posibles. Entonces tenemos una glutamina alterada, tres escenarios posibles: glutamina alterada, normal o elevada. De la misma muestra debemos haber pedido en un inicio también del mismo momento del paciente, no de la misma muestra de sangre, sino el mismo momento. En ese momento tomar todas las muestras, y también haber solicitado citrulina, ácidos orgánicos y el ácido urótico, ácidos orgánicos y urótico en orina. Y vamos a evaluar cómo se están comportando esos ácidos orgánicos, esa citrulina, que es nuestro primer punto. Entonces,
vamos directo a mirar los ácidos orgánicos. Si los ácidos orgánicos tienen alguna alteración que sea compatible con una aciduria que sea conocida para presentar trastornos del ciclo de la urea, vamos a tratar ese paciente como si tuviera esa aciduria orgánica. Si no tenemos eso, lo siguiente que vamos a evaluar, y hago referencia a los ácidos orgánicos porque por lo menos en el medio aquí en Bogotá son más rápidos de tener a la mano, podemos tomar decisiones más rápido sobre ellos. Si no, vamos a pensar que esto es un trastorno primario del ciclo de la urea. Lo que vamos a entrar a evaluar es citrulina y ácido urótico. ¿Por qué? Porque la relación entre esos dos es lo que me va a hablar a mí de en qué punto del ciclo está. Y creo que me vuelvo una diapositiva porque se me olvidó ponerles. Entonces, ¿por qué? Porque entonces les había hablado que había dos puntos importantes, mitocondria y citoplasma. Entonces, cuando tenemos alteraciones en lo que es la iniciación del ciclo de la urea, el glutamato no va a entrar al ciclo. Y ahí ese es el punto en donde tóxicos externos al ciclo, como las acidemias orgánicas, actúan, bloquean este inicio. Pero también donde van a ocurrir algunos trastornos del ciclo de la urea, que son puntualmente el trastorno del iniciador, del start. Pero el resto van a tener, no necesariamente un comportamiento normal del glutamato, pero sí van a poderse diferenciar según cómo se está comportando o esa citrulina o ese ácido urótico, porque la citrulina me dice que está entrando al ciclo citoplasmático y el ácido urótico me va a decir más o menos que no. Entonces, esa es la importancia de esas dos sustancias. Y ya nos quedamos con qué necesitamos para hacer un diagnóstico. Evaluamos eso, no me voy a sentar a hablarles de cada una de estas etiologías como diagnóstico porque nos quedaríamos aquí toda la noche y quiero llegar a la parte del manejo, que es donde a veces también pues, no sabemos que esto tiene manejo y no lo hacemos rápidamente. Entonces, aquí a la derecha de la tabla de la imagen vemos pues, el listado de los trastornos específicos del ciclo de la urea. Y vienen también con un esquema de cuáles son las pruebas confirmatorias. Y estas dos cosas vienen de la guía que les estoy hablando. Entonces ya sabemos que cuando tengamos trastorno del ciclo de la urea pedimos los exámenes y vamos con los resultados a acercarnos hacia estas tablitas. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto de nuevo? Entonces tengo el diagnóstico etiológico o una sospecha, ya tengo una sospecha más o menos enfocada, ahora tengo que entrar a tratar a mi paciente. Y esta guía de nuevo a mí me parece muy chévere porque está construida con un pensamiento muy lógico. Y es, primero, ¿qué hago para mejorar la sobrevida de mi paciente en agudo? O sea, acabo de coger mi paciente y se está deteriorando, está hiperamonémico. ¿Qué hago? Segundo, bueno, de pronto no debutó con una clínica severa o lo logré estabilizar. ¿Y ahora qué hago para mejorar su sobrevida a largo plazo? Luego digo, bueno, pues ya les dije, yo soy neuropediatra, entonces me preocupa su parte cognitiva, la neuropsiquiátrica, pero también algunas manifestaciones sistémicas como la enfermedad hepática. ¿Qué hago? Y finalmente, pues que eso nos deje algunas reflexiones sobre lo que es la calidad de vida de nuestro paciente. Entonces, vamos a arrancar por lo que es la sobrevida en el paciente en fase aguda. Y la primera pregunta es, ¿cómo mejoró la sobrevida y el pronóstico cognitivo? Y la respuesta que ellos nos dan es muy sencilla y que realmente es lo más sensato que tenemos que hacer. Suspende el aporte proteico. Dejemos que el amonio es un producto final de la degradación del metabolismo del nitrógeno. Entonces, ¿qué haga? No le dé más nitrógeno a su paciente. Páuselo. No quiere decir que por siempre, sino páuselo. Tenemos una crisis aguda, vamos a quitarle el nitrógeno. Indúzcale un estado anabólico, un estado en el que el paciente, en vez de estar degradando proteínas, las esté construyendo o esté construyendo cosas. Y eso se logra básicamente con aportes de glucosa parenteral que mantengan al paciente también con un estado electrolítico apropiado para que no se nos vaya a ir hacia una acidemia, para que no vaya a tener otras complicaciones. Evalúe el inicio de un medicamento de primera línea para la hiperamonemia pensando en su estado de diagnóstico. Y vamos a ver que la tabla es muy importante, el estado de la sospecha diagnóstica. Tome todas las pruebas para hacer todos los exámenes que crea que va a necesitar y si usted cree que en ese momento no va a tener la tecnología o los recursos para procesarlos, tómelos y congélelos para que los pueda evaluar cuando ya tenga los resultados, cuando ya tenga la disponibilidad del equipo.
Y si usted no está en un centro de alta complejidad, mándelo a donde alguien cerca suyo que sepa, que usted crea que puede ayudarle. Básicamente, remítalo a un siguiente nivel de complejidad. Entonces, ¿cómo hago eso? Y en general, uno ve estas recomendaciones en el recién nacido, pero realmente son las recomendaciones para todos los pacientes. Entonces, suspensión proteica de 24 a 48 horas y un reinicio progresivo. Reinicio progresivo, ya vamos a ver qué significa. Inicie un flujo metabólico. Póngale dextrosa al menos a 4 mililitros kilo minuto. Si usted lo que está calculando, como me lo aprendí yo, es con la dextrosa al 10%, que es la que en general tenemos. Entonces, receta de cocina, arranque con un flujo metabólico de 4 mililitros kilo minuto, llévelo al menos hasta 6 a 8 si usted ve que su paciente no mejora, pero sobre todo no lo deje entrar en hipoglicemia. Cada vez que el paciente entra en hipoglicemia, entra en estado catabólico y vuelve y empeora la situación. Inicie manejo farmacológico, ya vamos a ver cómo es lo del tema del manejo farmacológico, y empiece a hacer seguimiento periódico de ese amor. Ya habíamos dicho punto de corte que yo les di ahorita 85, punto de corte en la guía 80, quedémonos con el 85. Si usted tuvo un primer amonio elevado, empezó todo esto, a las 6 horas del primer amonio le está tomando el segundo control. ¿Qué va a hacer? Si el amonio ya está por debajo del punto límite, control cada 6 horas hasta que usted vea que la crisis se resolvió. Si está entre 80 y 150, si usted arrancó en ese rango, bueno, toca que esté pendiente porque puede que no esté respondiendo. Pero si ya se pasó, si usted arrancó por encima, bueno, de pronto sí está respondiendo. En cualquiera de los dos casos, tómele un amonio de control en 4 horas y mantenga las intervenciones que ya inició. Pero si usted va por encima de 150 y sigue por encima de 150, corra porque sigue con un paciente que se puede estar deteriorando. Y ojalá al cumplir las primeras 12 horas de la intervención, se debe estar tomando unos aminoácidos en plasma para tratar de encontrar cómo es la condición de esos aminoácidos, esos de los que hablábamos ahorita, en el momento agudo, pero ya sin todo el ruido que va a hacer el amonio. Hay algunas cosas interesantes que tenemos que tener en cuenta. La suspensión completa de proteínas, lo ideal es que sean 24 horas. A veces uno puede llevarla a 48 horas, pero al máximo a las 48 horas uno ya debe estar reiniciando la proteína. Debe estarlas reiniciando lo más bajito que pueda aportarle y por la mejor vía que tenga. Usualmente lo ideal es que sea parenteral. No transfunda a su paciente en ese estado a menos que sea totalmente necesario porque puede producir un estado de hemólisis por la transfusión o puede ponerlo en un estado metabólico de aumento de la carga proteica. Mejor dicho, puede hacer algo que usted no sabe cómo va a responder su paciente. La hiperglicemia es peligrosa, pero por norma general tiene un nivel de tolerabilidad más alto que la hipoglicemia, pero no se confíe en la hiperglicemia, también puede ser peligroso. Solo que no la trate con insulina, sino evite ponerle tanta glucosa, evite que se le vaya para la hiperglucemia, porque lo ideal es que no le tenga que poner insulina. No le ponga sustancias hipotónicas ni permita que su paciente tenga cambios abruptos de la osmolaridad ni del estado metabólico ácido base del paciente. Use los medicamentos, ya vamos a hablar por aparte de los medicamentos. Evite medicamentos en dosis altas o medicamentos que puedan tener efectos sobre el ciclo de la urea, porque puede deteriorar a su paciente. Entonces, a este paciente es al que no le vamos a poner ácido valproico. Y sobre todo esté monitorizando otros metabolismos en razón de las condiciones iniciales de su paciente. Entonces, vamos a hablar de cómo es este manejo en general de la parte del aporte proteico y calórico, muy por encima, porque yo creo que esto, pues en general los pediatras tienen mucho más entrenamiento y siempre uno tiene que tenerlo en una buena comunicación con su grupo de soporte metabólico o lo que tenga en su unidad. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, ahí tenemos por edades el tope máximo de concentración de la solución que vamos a usar. Entonces, pues idealmente y más fácil, todos tenemos dextrosa al 10% más o menos a la mano. Tenemos que hacer un cálculo del aporte energético según la edad
y tenemos que tratar de limitar el aporte proteico. Las primeras 24 horas ya dijimos completamente y luego reiniciarlo y nunca reiniciarlo a más de 1.6 gramos kilo, pero pues esa es una parte que ya toca hablar mucho mejor y toca aproximarse mejor con el grupo de soporte metabólico. Hay un grupo especial de pacientes que voy a traer aquí antes de seguir y es el paciente que ya sabemos que tiene un familiar con un error innato del metabolismo que afecta el amonio. Cuando nace ese paciente tenemos que tomarle un amonio casi que al lado de la mesa de litotomía y tenemos que tomar decisiones según la evolución de ese amonio en las primeras 24 horas, porque en caso de que el paciente se deteriore o presente unos niveles elevados de amonio, por encima de 150 en el periodo neonatal, entra inmediatamente al algoritmo de manejo que acabamos de hablar, porque se considera un paciente de alto riesgo de tener una enfermedad metabólica. Ahora, entonces vamos a hablar de medicamentos y de manejo dirigido por momentos. Entonces, tenemos esta tabla, de nuevo, esa parte de la derecha que hice comentarios, ya la hablamos, ya la desglosamos, ya entendimos un poquito cuáles son las recomendaciones que nos están diciendo que tengamos en cuenta. Y ahora vamos a ir a los momentos específicos. Y los momentos específicos es básicamente cómo estaba el primer amonio y cómo está el segundo amonio. O sea, en este momento ya estamos hablando de las primeras 6 horas de nuestro paciente. ¿Y qué tenemos? Pues, primeras 6 horas de nuestro paciente, dijimos que tenemos un amonio elevado, no sabemos, no estamos diciendo en cuánto, todos los que arrancan en este punto tienen mínimo estas características. Y el primer grupo que podemos tener, y el más frecuente, es tenemos un paciente sin diagnóstico. ¿Qué nos dice la guía? Suspenda proteínas, inicie un aporte, un flujo metabólico y tome un control cada 3 a 6 horas después de la primera, según cómo esté alterado. Ya habíamos visto esa primera parte. Vemos que aquí, en esta primera toma, están siendo un poquito más cercanos en el tiempo, pero ya sabemos que tenemos que tomar un control. Si tenemos un paciente que ya tiene una condición conocida, vamos a hacer lo mismo. Probablemente tengamos que poner insulina, pero por ahora vamos acá. ¿Para qué? Para inducir un estado anabólico. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo o un paciente que está primer amonio por encima de 100 pero por debajo de 250, que es lo que nos dice la guía, no estamos desglosando esta guía, o cuando tengo un paciente que ya hizo una primera intervención, tomo una segunda dosis y no debutó en este nivel, pero en mi segundo ya está entrando en este nivel. Digamos que arrancó en 90, yo le tomé un segundo amonio para mirar qué pasaba, ya estamos entre 100, 250. Primera línea de tratamiento, tenemos que empezar un tratamiento farmacológico. Lo que nos recomiendan de primera línea en un paciente que no tenga diagnóstico es L-arginina endovenosa y benzoato de sodio. ¿Podemos usar otras opciones como segunda línea en un paciente sin diagnóstico? Sí, y es específicamente pensando en dos grupos de entidades de las que ya hablamos, que son las que inhiben la parte mitocondrial, el estarte del ciclo, que son las acidemias metabólicas, las acidemias orgánicas y los déficits de la N-acetil del iniciador. ¿Qué es? Vamos a poner carbamilglutamato, carnitina y vitamina B12. Pero eso es pensando en que de pronto nuestro paciente tiene una de esas condiciones y de pronto le arranca el start. Pero no todos los pacientes tienen esas condiciones. Sobre todo si ya sabemos que nuestro paciente tiene una condición conocida, pues básicamente a todo el mundo le vamos a poner L-arginina y puede que le pongamos L-citrulina si sospechamos una mitocondrial o si ya sabemos que la tiene. A todos vamos a ponerles un quelante de sodio. Y ahí vamos a entrar a hablar de qué son los quelantes de amonio, que son el benzoato de sodio o el fenilbutirato de sodio. ¿Qué son? Son sustancias que se pegan al nitrógeno del amonio, lo agarran y salen por otros medios, usualmente por la orina. ¿Qué tienen de particular y por qué se usan benzoato de sodio y fenilbutirato de sodio? Porque cada molécula de esta sustancia se va a pegar a 2 moléculas de amonio y eso va a hacer que el amonio empiece a salir del organismo farmacológicamente. Hay una tercera opción que no es tan recomendable porque solo quita una molécula de amonio por cada molécula que meto, que es el benzoato de potasio.
Y ahorita vamos a hablar un poquito de disponibilidad de medicamentos porque es otra cosa importante tener en cuenta, pero dejémoslo en que tenemos que ponerle un quelante de amonio y un quelante que va dirigido, si ya sabemos nuestro problema, vamos a poder tomar ahorita decisiones muy puntuales, pero que es un quelante junto con la L-arginina. Y vamos a regular esa dieta que vamos a ir reiniciando según la condición del paciente, porque puede haber algunas modificaciones en la concentración de esa dieta baja en proteínas que apliquen para cada condición y en eso nos toca entrarlo a ver por paciente y con el grupo de nutrición. ¿Qué pasa? Y entonces aquí vengo y me devuelvo a lo que les acabo de decir. Vamos a quelar el amonio y vamos a usar quelantes de amonio. Los quelantes de amonio son el benzoato de sodio y el fenilbutirato de sodio. Entonces, todo paciente que ya tenemos un diagnóstico de trastorno del ciclo de la urea o que tenemos un paciente sin diagnóstico pero con hiperamonemia, tenemos que usar un quelante de sodio, un quelante de amonio, fenilbutirato de sodio o benzoato de sodio. En todos tenemos que dar una suplencia de L-arginina. Y hay dos casos donde vamos a poner el iniciador del ciclo, que es cuando tenemos una causa desconocida sospechando acidosis orgánicas o cuando tenemos un defecto puntual del iniciador del ciclo de la urea. Entonces, tenemos que tener esas indicaciones claras para que sepamos cómo andar. ¿Cuáles son las dosis? Entonces, fenilbutirato de sodio se arranca 250 miligramos kilo en un bolo, que se pasa por ahí en una horita y media, 2 horas, y luego lo seguimos a esa dosis, pero día, y lo que vamos haciendo es que se va titulando según la respuesta, porque va entre 250 a 500. Y el fenilbutirato de sodio se inicia a 250 miligramos kilo en bolo en 90 a 120 minutos. Si se dan cuenta, yo les dije, esta sustancia, cada uno quela 2 unidades de amonio por cada unidad de la sustancia que doy. Entonces, es la misma dosis. Y lo voy a dar en una dosis de mantenimiento de lo mismo, de 150 a 500 miligramos kilo día. ¿En qué lo diluyo? En dextrosa. ¿Por qué en dextrosa? Pues ya dije que le estoy poniendo un flujo metabólico. La L-arginina en general se usa entre 250 y 400 miligramos kilo día y el inductor del ciclo, pues lo usamos a 100 miligramos kilo en un bolo y se puede repetir hasta cada 6 horas, pero con una dosis máxima de aproximadamente 100 a 200 miligramos kilo día. Entonces ahí tenemos ya las dosis. ¿En qué vamos a usar en todos? Pues los 3 primeros. El último en que lo usamos, 2 casos particulares que tenemos que tener muy claros y conocer. Entonces, de nuevo, ¿qué tenemos? Primero, benzoato de sodio. Con registro INVIMA para medicamento no hay ninguno activo al momento. Alguien me va a decir, no, pero es que usted me está trayendo gráficas de hace cuánto. Esta gráfica la revisé anoche, la volví a revisar anoche. Revisé que realmente estos son los registros que están reportados en la plataforma INVIMA. ¿Para qué sí hay benzoato de sodio con registro INVIMA aprobado? Para preparaciones en alimentos, y por eso es que no tenemos un medicamento a la mano que digamos, ay, pásele un bolo de X medicamento, sino que tenemos que recurrir a lo que son las fórmulas magistrales y las preparaciones especiales. Eso nos puede poner algunas barreras en disponibilidad del medicamento porque toca mandarlo a preparar, toca que no lo traigan, toca estar seguros que las concentraciones son apropiadas, no estamos familiarizados y como no viene en un paquete que diga, el laboratorio me dice que viene en esta concentración, a veces nos da miedo. ¿Qué tenemos también? Fenilbutirato de sodio. Hay 2 registros INVIMA, uno para endovenoso y uno oral, y son de la marca Feburane, que pues cuña publicitaria, por eso es que ellos nos aportan, están tan interesados en que conozcamos esta situación, porque es que ellos son los que nos están dando una de las herramientas en este momento. Ellos son los que se están preocupando en traerla. Entonces, pues también cuando uno le mete la ficha a una cosa, también entiende por qué la mete y pues también tiene que generar espacios donde la gente entienda qué es lo que está pasando y no nos quedemos solo con la idea de que venden un medicamento, que es un poquito más complejo que eso. Entonces, de nuevo, les decía, fenilbutirato de sodio, presentación Feburane, tiene registro INVIMA vigente, entonces
sabemos que hay un medicamento de los que están indicados que tenemos a la mano como presentación comercial. Y por otro lado, pues las indicaciones son exactamente en el INVIMA las que ya hablamos. Entonces, por ese lado estamos tranquilos. Por otro lado, arginina, L-arginina y L-glutamina, hay montones de registros INVIMA, montones comparados con los 3 que les acabo de mostrar, y tienen aprobación para el uso de nutriciones parenterales o de suplementación nutricional en pacientes con enfermedades que contraindiquen o que modifiquen la parte alimentaria. O sea, no tenemos problema por eso. Entonces, ese es un medicamento del que, pues, es una composición que es más bien fácil de encontrar. Entonces, sale aquí. Y finalmente, el ácido carbimglúmico, que también tiene sustancia, está registrado, sin embargo, de las 2 presentaciones que yo encontré, solo hay una que tiene registro vigente, que es la que recién actualizaron, y tenemos que tener en cuenta que incluso el INVIMA nos dice lo mismo que ya hablamos. Se ha indicado cuando tenemos una sospecha de trastorno del iniciador del ciclo, y pues dentro de esas caen cuando tenemos una sospecha de que sea secundaria a una acidemia orgánica, o a veces, pues digamos, si creemos que tiene una intoxicación que le bloqueó el iniciador, ese es el punto donde lo vamos a usar. Y entonces, ya sabemos cuáles son las cosas que tenemos disponibles en el país y por qué tenemos que hacer lo que hacemos cuando las vamos a formular. Ahora, vamos a pararnos en el paciente en el que probablemente debutó con niveles de amonio más de 250, o estamos haciendo un seguimiento y vuelve y aparece por encima de 250. Pues les voy a decir la verdad, esto es un resumen sencillo. Diálisis. Si su paciente está por encima de 250, o usted ya lo está pensando, ya lo está comentando en la UCI. Y si está por encima de 500, usted ya le está poniendo el catéter de diálisis. Ojalá hemodiálisis, pero si usted tiene diálisis peritoneal, pues hágale lo que tenga a la mano. Pero ya este paciente es todo lo anterior, todo lo que usted tenía indicado en su categoría de paciente y diálisis. Porque este paciente depende de esa diálisis y de bajar rápidamente sus niveles de amonemia para la sobrevida y para el pronóstico neurológico. ¿Y por qué? Porque básicamente, ya les decía, mejora la sobrevida, mejora el pronóstico neurológico, y entre otras cosas porque el nivel de conciencia al momento de iniciar la diálisis y el nivel de hiperamonemia al momento de iniciar la diálisis van a ser los principales factores del pronóstico. Pero también porque cuando yo arranco en unos niveles muy altos de hiperamonemia, probablemente todos los mecanismos compensatorios a los que estoy intentando apuntarle con las medidas farmacológicas y dietarias o nutricionales van a estar saturados. Probablemente si no hago algo agudo, se va a descompensar mi paciente. ¿Y qué uso? Pues de nuevo, lo que tenga a la mano, pero ojalá de hemodiálisis. De nuevo, entonces, listo. Volvemos a esta tabla, ya resolvimos una crisis aguda, confiamos en que hicimos las intervenciones y que nuestro paciente resolvió, entonces volvemos a la sobrevida de forma tardía, al mejor dar la condición tardía. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo principal? Lo principal es tratar de encontrar el diagnóstico, porque encontrar el diagnóstico nos va a determinar las intervenciones que vamos a tomar. En general, lo que necesitamos tener es una estabilidad metabólica en la cual el paciente no haga crisis de hiperamonemia, y si tiene una otra causa que está provocando la hiperamonemia, tampoco haga crisis de esa otra causa. Y eso lo logramos con modificaciones dietarias y con usos de quelantes o de modificadores de la parte metabólica. ¿Cuáles son? Entonces, vamos a arrancar. Lo que está recomendado en todo el mundo, de nuevo, L-arginina y L-citrulina. ¿Y qué vamos a poner de manejo medicamentoso que está recomendado que le pongamos un medicamento? Pues básicamente ustedes leerían todo esto, pero dice que, en resumen, podemos poner fenilbutirato de sodio o benzoato de sodio. Nos vamos a encontrar un montón de literatura sobre cuál es mejor y cuál es peor. Realmente la diferencia es, en Europa están más acostumbrados a usar benzoato de sodio. En Estados Unidos están tendiendo cada vez más a usar fenilbutirato glicerol, porque es una presentación equivalente al fenilbutirato de sodio, pero que tiene mejor tolerancia oral porque tiene menos reacciones adversas de mucosas, sobre todo mucositis oral,
o dispepsia y sangrado gastrointestinal. Para efectos de objetivo terapéutico, en monoterapia son equivalentes y cualquier paciente que falle en monoterapia con uno de los dos debe irse a segunda línea con los dos juntos. Y ya les dije a todos, vamos a poner, vamos a hacer modificaciones etarias que incluyan la suplementación con L-arginina y L-citrulina y el ácido carbamilglutamato, pues tiene de nuevo la indicación que ya habíamos hablado. Entonces, tengo una condición que lo que hace es que me inhibe el encendedor del ciclo, que son las intoxicaciones secundarias o puntualmente la mutación de la N-aspartato, N-metilaspartato sintetasa. Se me olvida, me enredo un poquito, qué pena con ustedes, pero me enredo la lengua. Entonces, en ese paciente, idealmente usamos solo ese medicamento como primera línea y si falla, evaluamos en las crisis las otras. Y en todos los demás vamos a usar un quelante de amonio con los manejos dietarios. De nuevo, recordarles, tenemos los medicamentos, tenemos que saber por qué los formulamos de la forma que los formulamos y qué presentaciones están disponibles en nuestro medio. Y ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos seguirlo periódicamente, seguirlo desde la parte de vista nutricional, seguirlo desde la parte de vista metabólica con evaluaciones periódicas de amonio, de función hepática, de función renal, con evaluaciones de su estado nutricional, de su nivel de aminoácidos. No importa la causa, tenemos que hacer seguimiento periódico de los aminoácidos porque estamos restringiendo nutricionalmente a nuestro paciente y tenemos que tener una comunicación cercana con el nutricionista y ojalá un nutricionista que sepa errores innatos, porque igual que para ustedes, para el nutricionista va a ser más fácil y más cómodo si es una condición con la que está acostumbrada a que si yo llego y le digo, oiga, resuélvame este caso de la nada, me voy y vuelvo y le pregunto, oiga, ¿qué hizo? Hablemos en grupo, mantengamos buena relación con el equipo y también tratemos de estar cercano con el laboratorio que nos está siguiendo para estar pendiente de qué cosas necesitamos estar evaluando, porque muchas veces el laboratorio clínico es el primero que nos dice, doctor, mire, estamos viendo alteración en el perfil de aminoácidos, póngale ojo. De nuevo, volvimos a nuestro estado, ya tenemos claro cuál es el estado agudo, qué cosas tenemos que tener en cuenta para el seguimiento y ahora vamos a pensar en las complicaciones. Y las complicaciones básicamente se previenen con el manejo apropiado de la amonemia. Si tenemos un paciente con una amonemia por debajo de 80 micromoles litro de forma continua, sin complicaciones nutricionales por el manejo dietario, ojalá con unos concentraciones periódicas de aminoácidos apropiadas, y si tiene otra condición desencadenante controlada y además no estamos teniendo una mala tolerancia al quelante de amonio, o si tuvo una intolerancia a uno, lo rotamos a otro que tolere, vamos a tener una mejoría significativa tanto en pronóstico cognitivo como en crecimiento y como en función hepática, y eso nos mejora la sobrevida. Sin embargo, pues también tenemos que tener en cuenta que hay algunas otras intervenciones en las cuales se ha planteado cosas que a uno le parecen un poquito drásticas y que la evidencia puede llegar a veces asustarlo a uno porque dice, hágalo en pacientes con estados de vida severos o evite que su paciente llegue a ese estado cuando ya lo va a considerar, que es básicamente el trasplante hepático. Es una condición que hay que empezar a evaluar cada vez más en nuestros pacientes. Es importante que lo evalúen en grupos interdisciplinarios y ojalá grupos que tengan experiencia. Entonces, es útil, es buena opción para algunos casos selectos. No hay que tener miedo a considerarla, pero sí hay que ejecutar y evaluarlo en un espacio apropiado. Y finalmente, pues pensemos en todo esto que les he estado hablando de complicaciones, de los cambios en la vida del paciente, de los esquemas, de toda esta gran cantidad de información tiene que volverse en recomendaciones claras de entender del paciente, con expectativas reales para su familia, pero también entendiendo cuáles son las dinámicas que llevan a nuestro paciente a una crisis, a una recurrencia de evento, o cuáles están siendo sus problemas en el momento agudo de tolerancia a un medicamento, de tolerancia a la dieta, para que podamos entenderle y ofrecerle calidad de vida. Y pues finalmente les quiero agradecer por el espacio y espero que no hayan quedado como mis datos cuando les hice la charla de presentación,
que tampoco me entendieron nada del ciclo del audio. Entonces, quedo pendiente a preguntas. No sé si Orlando nos acompaña moderando esa parte. Buenas noches, muchísimas gracias, doctor, por la conferencia, muy clara. Tenemos algunas preguntas. Una de ellas, de la doctora Dani Salamanca, dice, en el caso del recién nacido con riesgo por antecedente familiar de error innato del metabolismo, ¿la realización del amonio se puede hacer en muestra de cordón o debe ser una muestra periférica? Yo te recomendaría que sea una muestra periférica y que si el paciente no está en deterioro agudo, sigamos la pauta que nos dicen de tome las primeras muestras a las 12 horas, y haga el seguimiento. Si quieres, nos volvemos un poquito acá a la imagen que la tengo acá, para que el momento del parto es una crisis metabólica. Entonces, si lo tomamos en ese momento, en el momento del parto, lo que vamos a tener es ruido y probablemente nos vamos a asustar. Entonces, si no está en una crisis metabólica al momento de nacer, si no está en un fenotipo de hipoxia, si no está en un fenotipo de sepsis, en un fenotipo de un enfermo, de un niño grave, la recomendación es toma el primer amonio a las 24 horas y tómalo con un perfil de aminoácidos a esas 24 horas. Según lo que encuentres en ese momento y según la clínica de tu paciente, tomas decisiones y conductas, y si está por debajo de 80, haces un control, y si en el control o en la primera está por encima de 150, lo entras inmediatamente al algoritmo anterior. Tenemos otra pregunta. Valeria González pregunta, mi pregunta es respecto al paciente que recibe arginina y citrulina, si existen algunas recomendaciones de disminuir la dosis de alguno de los dos o si se usan en dosis plenas. Bueno, entonces, la recomendación que nos dan, que sobre todo la tenemos aquí muy desglosada para, aquí, en esta tablita, nos recomiendan manejarla siempre a la dosis máxima que tolere nuestro paciente, y las dosis máximas que se recomiendan en niños pequeños, menores de 20 kilos, son de 200 miligramos kilo día en el caso de la arginina, y más o menos y la misma en el caso de la citrulina. La diferencia va a variar pues ya sobre todo en mayores de 20 kilos, nos dicen 2.5 a 6 gramos metro cuadrado, y en la citrulina se nos dicen pues arranca así a 200, pero no se pasa de 6 gramos. Las doy a la dosis máxima que mi paciente tolere. Lo que lo va a determinar no es tanto el darlos por separado juntos, sino la respuesta clínica, la condición, la causa por la que lo estoy dando, y el seguimiento nutricional y el perfil de aminoácidos en el seguimiento. Es lo que me va a llevar a tomar decisiones que cambian eso. Entonces, es muy difícil que yo diga, no, si las das juntas lo cambian. No, a seguimiento del perfil metabólico nutricional. Hola. Si hay fórmulas adecuadas para la alimentación o usan las fórmulas lácteas infantiles diluidas, ¿qué aporte proteico sería adecuado o si es individualizado? Es individualizado, hay fórmulas especiales que tienen modificación en concentraciones de aminoácidos, y eso creo que es una charla, eso da para un simposio de nutrición, pero si es individualizado, lo ideal es tenerlo a aportes bajitos, nunca más de 1.6 gramos kilo, digamos que es como la generalidad que yo me sé, pero no te voy a dar una recomendación puntual porque yo creo que eso nos sentamos a hablarlo con el nutricionista de nuestro chico. Otra pregunta dice si se recomienda el uso de quelantes de amonio en un paciente con cirrosis de causa por establecer con hiperamonemia. Sí, la cuestión es en qué escenario nos estamos parando. Tengamos en cuenta que estamos hablando de pediatría. Una cirrosis hepática en pediatría no es lo mismo que una cirrosis hepática en medicina de adultos. En pediatría tenemos que considerar primero todas las anteriores condiciones que evaluamos, pero a la par que estamos haciendo, le estamos quelando el amonio, porque si no el amonio va a seguir concentrándose. En adultos, si uno entra a mirar ese tipo de recomendaciones, pues ya te van a hablar como más de baje la carga bacteriana, de evalúe si tiene o no sangrado gastrointestinal, otras cosas. El adulto es diferente. En el caso de pediatría, sí, y sobre todo si no has establecido la causa, y si tienes una cirrosis hepática en un paciente que ya está con hiperamonemia, probablemente estamos hablando de pronto de un chico más pequeño que no tenemos un factor de riesgo que nos ayude a pensar en algo adquirido,
pues estás pensando en un error innato del metabolismo hasta que te demuestren lo contrario. Y el manejo es el quelante. Otra pregunta es si en el recién nacido se debe esperar a que se haya alimentado o si sigue con leche materna. Si tú tienes un primer paciente que ya está en deterioro clínico, le está suspendiendo la vía, y ya le encontraste una hiperamonemia, le está suspendiendo la vía oral y lo entraste al algoritmo. Si tú tienes tu primer paciente, es un paciente con factores de riesgo, pero está sin clínica, el algoritmo te dice espera 24 horas. 24 horas quiere decir que el niño tiene que comer. Un neonato no se queda sin comida. Tú le suspendes la vía oral cuando ya ves que hay una causa, cuando ya tomaste el amonio o cuando se está deteriorando clínicamente. Por eso usualmente tenemos las primeras 24 horas de ventana. Porque además, antes de nacer y hasta el momento en el que nace, todo el metabolismo del amonio lo está haciendo la mamá. Entonces es un paciente que no viene sintomático antes de nacer. Los síntomas dependen de esas primeras horas en las cuales pasa a alimentarse y a drenar y a filtrar su propio amonio por él mismo. Y esa es la crisis. Tenemos dos preguntas más. Una es si los valores de amonio en un recién nacido se habla en la literatura de que deben ser menores de 120, que si no son valores muy altos. Otra pregunta es qué técnica se debe tomar para la muestra de amonio para evitar los falsos positivos. Y por último, la doctora Carolina López hace otra tercera pregunta, que es respecto al uso de lactulosa en hiperamonemia. Bueno, entonces, a la primera pregunta, los valores de referencia en la literatura tú vas a encontrar que varían 120, 125, 150. La guía nos da a recién nacidos, si te das cuenta, 150. ¿Por qué? Porque el nacimiento y el cambio a la dieta oral es un estrés metabólico. Entonces, por muy bueno que esté tu sistema, va a comportarse de una forma anormal, va a comportarse como interno en primer día de internado y se le van a acumular cosas y se va a demorar en resolverlas. Entonces, le damos un ranguito un poquito más alto por eso. Y ese nivel, pues el de la guía es 150, la literatura yo lo he encontrado 125, 120 también. Quedémonos con el nivel de la guía pensando en eso, en que igual lo tomo y entre 80 y 150 está en un signo de alarma, tengo que vigilar si es que ese es un nivel porque está adaptándose o está elevándose y tengo que preocuparme. La siguiente pregunta, ¿me la recuerdas, Orlando? Es respecto a qué recomendaciones se pueden tener en la técnica de la toma del amonio para evitar los falsos positivos. La técnica, lo ideal es que en general para casi todas las pruebas de perfil metabólico, cuando estamos pensando en errores innatos, tenemos que tratar de tener una muestra que no sea especialmente traumática, que no tenga torniquete, entre otras cosas, porque si yo lastimo el tejido, si yo aprieto el tejido, puedo provocar que sustancias se acumulen y se cambie toda esa foto metabólica. Primer punto. Segundo, lo ideal es que sea procesada rápido, entonces ojalá tengamos un laboratorio que no la procese o hablemos con el laboratorio de nuestra institución para remitirlo, para saber qué tipo de manejo vamos a requerir, cuánto se va a demorar, para saber si la congelamos, si le hacemos que a esa muestra. Entonces, la recomendación general es una muestra que no sea traumática, ojalá sin torniquete no es que lo chusen a la maldita sea, sino que sea una venopunción, a veces la podemos hacer con torniquete, pero retiramos el torniquete y dejamos que pasen al menos 1, 2, 3 minutos, que el tejido no se vea morado, cianótico, que se vea más bien bien perfundido, antes de tomar la muestra de sangre. Entonces se espera ese punto. Eso ya se habla mejor con las enfermeras. Usualmente en la unidad neonatal hay una jefe o alguien que siempre tiene buen conocimiento de cómo tomar esas muestras. Eso es lo más importante. Y lo otro es tener la velocidad de procesamiento. Respecto de la técnica de laboratorio y de procesarla, yo la verdad no soy bioquímico, o sea, la forma en la que procesan eso ya excede un poquito mi campo. Yo lo que hago es que tengo a la mano el número de mis profesoras de mi rotación de la Javeriana y les escribo. Entonces, pues eso es lo que hago yo siempre. Pero esas dos cosas primero las garantizo y ahí sí les pregunto, oiga, de pronto se me demora la muestra, ¿qué hago? Y la última de la lactulosa,
eso cae de nuevo en el grupo de lo que son las hiperammonemias adquiridas y es algo de lo que hablamos más, sobre todo cuando hablamos de hiperammonemias adquiridas y no de hiperammonemias primarias, porque tiene que ver más es con la carga bacteriana y con una cosa del tránsito gastrointestinal que, si se dieron cuenta, no es lo que estamos hablando acá. En errores innatos ya estamos hablando de una falla que va más profundo en el metabolismo. Una otra pregunta adicional es si podría darnos un par de palabras del pronóstico a largo plazo para pacientes tratados oportunamente. ¿Cómo les va desde el punto de vista neurológico? Bueno, pues eso depende mucho del momento del debut, de la, del trastorno y de la severidad del trastorno. Entonces, hay muchos pacientes que fallecen cuando tienen trastornos severos. La mayoría, uno hace el diagnóstico postnatal porque en el momento agudo no se puede identificar cuando fallecen. Hay pacientes que tienen un debut más tardío y tienen una presentación recurrente en los cuales el deterioro neurológico puede ser más evidente y sobre todo se hace más evidente según la cantidad de crisis. Yo recuerdo mucho uno que fue los primeros que vi cuando estaba en el entrenamiento y el chico en general tenía independencia de movimientos, pero cognitivamente ya estaba un poco más deteriorado porque había tenido varios episodios de recurrencia por disponibilidad del manejo farmacológico. Y pues hay pacientes que, sin embargo, sí pueden tener presentaciones tardías o que son más fáciles de controlar y logramos tener una buena adherencia y pues pueden terminar escribiendo obras maestras de la literatura y siendo sujetos de teorías de la conspiración eh, a causa de su ciclo de Laurea, como es el caso que les presenté al inicio. No sé si la persona que hizo la pregunta ya había llegado cuando les hablé de Edgar Allan Poe y su sospecha de un trastorno del ciclo de Laurea. Me, ah, te habías quedado congelado, Orlando. Sí, qué pena. Nos hicieron otra pregunta, es si se recomienda el uso de carnitina y a qué dosis y por cuánto tiempo. Pues yo te la recomiendo si tienes una alta sospecha que es una enfermedad metabólica o si no tienes diagnóstico y la tienes a la mano. Digamos que cuando ya tienes establecido un trastorno del ciclo de la urea primario, no, de hecho, mira, ahí de base sí, bueno, no sé si está presentando, pero no tiene un lugar, porque la carnitina tiene un papel cuando tú tienes una enfermedad que altera el transporte de los ácidos grasos a la mitocondria. De pronto, si tienes un paciente no, con una causa secundaria de origen mitocondrial, una intoxicación aguda por un valproico o algo por el estilo, tendría mucho más peso. Pero puntualmente en trastornos primarios del ciclo de la urea no le dan un peso en las guías, le dan un peso cuando es un trastorno de causa desconocida en la fase aguda y en ese contexto, pues mientras llegas a un diagnóstico, no tienes cómo decidir que la vas a dejar o la vas a quitar, pues tan fácil, pero lo ideal es que tengamos un diagnóstico para poder orientar etiológicamente el manejo. Otra pregunta que nos hacen es cómo tratar la hiperamonemia en caso de pacientes con cirrosis hepática por atresia de vías biliares no operada. Eh, Esa es una cosa compleja porque el manejo primario de su condición va a ser el determinante del manejo de su hiperamonemia. Entonces, no es un paciente que caiga en este esquema que te vengo dando. Probablemente los quelantes puedan tener o no un papel ahí, pero es un paciente cuya enfermedad primaria es una enfermedad hepática. Entonces, lo que tienes que entrar a tratar ahí es la parte hepática. Si te hace una crisis, entras y lo manejas como una hiperamonemia adquirida, haces el manejo nutricional, pero hasta que no resuelvas la parte hepática y resuelvas cuál va a ser el manejo a largo plazo, esa parte vas a seguir teniendo un problema secundario y no, digamos que tampoco es fácil en ese momento, porque lo que tienes es que hacer un manejo nutricional dirigido a su condición hepática, no un trastorno del ciclo de la urea, son cosas diferentes. Tienes que hacer un manejo dietario enfocado en su condición hepática, tienes que hacer un manejo de pronóstico de su enfermedad de base. Y la hiperamonemia es un síntoma.
Y por último, nos preguntan si hay alguna recomendación especial con respecto al manejo de la epilepsia en este tipo de trastornos. No le pongas ácido valproico y probablemente si te convulsiona mucho, ten cuidado con las dosis y con medicamentos con interacciones hepáticas. El ácido valproico, en menor medida la carbamazepina, aunque yo sí tengo una paciente que tiene una hiperamonemia secundaria por inhibición por carbamazepina, pero esa no es la norma es que sea el ácido valproico, inhiben el estarte del ciclo, el iniciador del ciclo. Y sobre todo en los neonatos y en los lactantes menores son muy susceptibles a eso. Es la razón por la que en ese grupo casi no preferimos valproico. Después de eso, con pincitas y según cada caso, según el estado general, según la severidad de su condición de base, según la refractariedad de su epilepsia, y de nuevo, tratar de pensar mucho en las interacciones farmacológicas y de pensar en el hígado. Listo, doctor, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. Agradecemos a todos su presencia en este evento. Estaremos muy atentos a cualquier pregunta adicional, solicitud de información. El doctor también estará pues muy atento a poderle colaborar a cualquiera de ustedes. Entonces, muchísimas gracias y esperamos que tengan una excelente noche. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, muchas gracias a Valentec y a la Sociedad de Pediatría, a la Sociedad de Pediatría por favorecer este espacio. Siempre es un gusto compartir con ustedes.